Así las cosas en el Bajío. Así las cosas en el Bajío. Con Héctor Trejo. Así, los puntos de vista. Abrazo grande a todo el Bajío mexicano. He platicado estos días con los presidentes de las Canacos Servitur de varios estados del país. Estuve hablando con León, Guanajuato, con Puerto Vallarta, con San Luis Potosí. Saludé al de San Luis Potosí en persona hace algunos días durante mi estancia en San Luis, transmitiendo así las cosas en el Bajío. Ya saben que yo hablo mucho de este sector terciario, que además es el sector que está soportando fuerte los vendavales de la economía, ¿no? Los sube y bajas. Es un sector que no se raja, que es muy resiliente, que aún a pesar de la ralentización de la economía, de las contracciones en ciertos indicadores fundamentales económicos, de la confianza a veces del consumidor que no está en sus mejores momentos, el sector terciario, el de comercio, el de servicios, el de turismo, no se echa para atrás y sostiene los mejores niveles de crecimiento económico en este país, mejores que los del sector primario, que es el campo, la agricultura, la ganadería, que luego resiente mucho desde el clima hasta muchas otras cosas, o el terciario, que el sector industrial ahora muy violentado con el tema arancelario y de empleo y tal, pero el sector terciario, el de comercio, el de servicios, el de turismo, echado para adelante. Déjenme ir hasta la capital del país, allá a conversar con el presidente de la CONCANACO, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo, CONCANACO Servitur, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, a quien siempre me da mucho gusto darle la bienvenida en el Bajío mexicano. Así las cosas. ¿Cómo estás, Octavio? Buenas tardes. Bien, Héctor, buenas tardes, a la orden como siempre, y muy contento de estar en tu programa. Gracias, saliendo doctor. De una reunión, por cierto. Oye, tú no paras, querido doctor, ¿no? Cuando no estás en la frontera haciendo cosas con el comercio de fronterizo, estás en la capital, estás en reuniones, me da mucho gusto y gracias por tomar mi llamada. Oye, primer semestre del año, ¿cómo le fue al sector terciario, a la CONCANACO Servitur? ¿Cómo cerramos el primer semestre del año, Octavio? Pues ha sido un semestre muy movido. Sí. La realidad es que los indicadores económicos que presenta INEGI y los bancos centrales no han sido tan esperanzadores. Bueno, en sí te has dado cuenta, ha habido una contracción del mercado, ha habido una reducción de la confianza de los consumidores, una desaceleración económica, un recorte de la tasa de crecimiento por parte de los bancos. El sector que sigue sacando la casta por los demás sectores es el del terciario, el que nos toca representar. También hubo un repunte en el tema del sector primario. Obviamente las condiciones que se presentaron con el tema del gusano barrenador y ahora con lo que se está presentando vinculado con el tomate, con algunas otras condiciones, pues han venido un poco a generar un pequeño bache en la economía nacional. El sector comercio, servicios y turismo, pues sigue avanzando, sigue creciendo, pero bueno, quisiéramos que fuera en otra proporción y estamos tratando de propiciar las mejores condiciones para que eso se genere. Y también ahí, Héctor, pues tú lo sabes, ¿no? Un día sí y otro no. El presidente Trump hace alguna declaración o impulsa alguna medida, y bueno, esas medidas y esas declaraciones por supuesto que tienen un efecto directo en los inversionistas, tienen un efecto directo en la confianza, ¿no? Claro. No nada más de los inversionistas extranjeros, sino también de los nacionales, y también pues ahí alguna serie de situaciones que se han venido presentando. Entonces hay un escenario que es complejo, pero es un escenario que también estoy seguro que vamos a superar. Ya, sí, hay que verlo con mucha buena actitud y con estrategia, querido Octavio. Oye, presidente, a ver, hablemos ahora, hablemos del empleo, Octavio. Abril, mayo, malos meses para el empleo formal en México. Mayo, el mes de mayo en los últimos 4 o 5 años que alcanzó la mayor tasa de empleo informal, 4.9% más o menos de empleo informal. A ver, ¿cómo ves esa parte, querido Octavio? ¿Dónde está? Sé que son muchos factores, pero ¿dónde sientes tú como empresario, como líder nacional de un sector que además genera entre 7, 8 de cada 10 empleos formales en este país? Las MIPYMES, muchas son tuyas, digamos, están en el marco que tú lideras. A ver,
¿Cómo hacer, Octavio? Ahí donde podemos reforzar al país para que pues no perdamos formales y pues no sigamos incentivando la informalidad, Octavio. Mira, desafortunadamente en nuestro país la mayor parte del empleo se encuentra en la informalidad. La informalidad laboral es una tendencia que se encuentra en ascenso. Uh-huh. La informalidad realmente hay que identificarla no como un enemigo, la informalidad laboral es un síntoma. Sí. Realmente el verdadero enemigo es que se encuentran abandonados los territorios. Ahí lo que hemos visto nosotros es que pues con el tiempo se ha venido normalizando ese espacio de informalidad en nuestro país. Desafortunadamente el que crezca la informalidad tiene como significado que se esté precariciando los ingresos, los servicios y bueno, una serie de actividades que están vinculadas con la propia población. De ahí que nosotros hemos venido insistiendo como Confederación que México lo que requiere en este momento pues, es una política real que esté enfocada en la formalización productiva, pero que se base en el crédito, que se base en la digitalización y sobre todo que se base en la cercanía que se debe de tener con los territorios. ¿Qué sucede hoy en día, Héctor? Que la informalidad se ha venido a convertir en una trampa, ¿no? Sobre todo para los que se encuentran dentro de ese segmento de la economía. Y por supuesto que así como es una trampa para el que está en la informalidad, es una injusticia para quienes compiten desde la legalidad. Por eso hay que buscar alternativas, o sea, se tienen que encontrar espacios en donde se genere una alternativa y no un castigo, pero sobre todo en donde se den las condiciones más justas para quienes sí hacen las cosas bien. Claro. Hoy en día el sector de la economía laboral informal se encuentra creciendo y por supuesto que tiene un impacto directo en distintos factores. El fin de semana yo comentaba que estuve en Ensenada, ¿sí? De donde fui presidente de la Cámara de Comercio de Ensenada y lo exponía públicamente, decía, me da mucha tristeza ver que ha venido creciendo el mercado gris, que ha crecido la economía laboral informal, que veo se echaron las cortinas porque se generaron espacios públicos para que la economía laboral informal se estableciera, vendiera productos compitiendo con los que sí tienen un negocio formal, incluso nada más pagando una cuota pudieran estar ahí, y esto genera no nada más un efecto directo en el consumidor, sino también en esos negocios formales que han formado parte de la economía en esa zona por mucho tiempo. ¿Por qué? Y me van a escuchar, Héctor, y yo creo que todos van a coincidir porque es algo que sucede también en las entidades donde tú transmites. Porque a un comercio formal le piden un aviso de funcionamiento, una licencia de funcionamiento, un referendo, un dictamen de protección civil, un dictamen de bomberos, un contrato de basura, un impuesto sobre nómina, una tasa sobre la sobretasa de la nómina, un pago de ISR, un pago de IVA, una cuota obrero patronal. Entonces, si te das cuenta, las cargas no se encuentran de manera parejas, equilibrada. Claro, sí, desde luego. Yo entiendo que hay que llamar al orden y que tiene que haber el orden, pero sí buscar mecanismos que sean más justos, más equilibrados y que no se castigue tanto, digamos, a quienes deciden ir por la formalidad. Querido Octavio, es Octavio de la Torre Estéfano, el presidente de la Concanaco Servitur, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicio, Turismo de este país, hablando con nosotros sobre varios temas, indicadores económicos. Déjame preguntarte, querido Octavio, porque tanto tú como tus colegas, por ejemplo, de Coparmex, que hacen investigación con sus socios, que presentan reportes de cómo se sienten sus socios. En Coparmex se llama Data, el estudio. Ustedes también aquí, no sé si ya fue contigo o con tu antecesor que me platicaron sobre una investigación con todos sus socios. A ver, el tema de la víctima de delitos de parte de los comerciantes. Se echó a andar la semana pasada una estrategia, tuvieron que reconocer cómo la extorsión sigue ganando terreno infortunadamente en México, y el sector empresarial, Octavio, es de los que más la resiente, ¿no? Ahí ¿cómo ves esta estrategia? ¿Cómo les va a ustedes en esta parte? Porque eso también afecta la inversión, eso también afecta la confianza del inversor y por supuesto la efectividad
realidad de las empresas de Canaco Servitur, que muchas además son micros, pequeñas, medianas, que hay que cuidar muchísimo para que se sigan manteniendo en este país, presidente? Mira, el 30 de julio del año pasado, asesinaron arteramente afuera de la Canaco Servitur de Matamoros a Julio Almanza Armas. Era mi prosecretario y acaba de denunciar unos casos de extorsión en Nuevo Laredo, de unas tiendas importantes en la zona. Eso nos llevó a nosotros a establecer una comisión de riesgos familiares, empezar a estudiar un mapa del comportamiento de la extorsión, porque la extorsión hay en distintas modalidades, desde la telefónica, el secuestro, ¿no? el cobro de piso, el derecho de paso, el impuesto criminal, y empezamos a identificar que en la modalidad de extorsión había evolucionado, y no nada más eso, sino que las leyes no estaban adecuadas al tipo de delito que existía. Obviamente también nos dimos cuenta, porque yo entiendo, nos dimos cuenta que había una sobreexposición de los líderes empresariales, porque en nuestro país desafortunadamente a quien denuncia lo matan, entonces sobre todo estos delitos. Entonces, esto propicia que empezáramos a buscar que el delito se persiguiera de oficio, y me encargué de mandar oficios a los de gobernadores de todo el país y gobernadoras. 5 gobernadores y gobernadoras hicieron una reforma para tipificar el delito de oficio, modificar la estructura, hablando de un delito de carácter económico, no nada más la extorsión tradicional, pero esto no era suficiente, porque también se requería que existieran unidades especializadas para poder atender una modalidad de delito que iba en crecimiento y que es un delito distinto a los otros. Entonces, esta medida que la presidenta en compromiso de campaña hace, ante una petición del sector del comercio establecido en el país, ella dentro de sus compromisos establece una serie de reformas para combatir la extorsión. Ya hubo una primera, que fue el que la extorsión le recaiga prisión preventiva de oficio, pero no era suficiente. Entonces, la estrategia que acaban de presentar la semana pasada, nosotros la hemos reconocido, incluso la respaldamos, en términos de que ya incorpora una ley general de extorsión que hace una gran diferencia. Ya no vamos a tener que hacer modificaciones en todos los estados de todos los códigos penales. Esta ley sería de aplicación general, una reforma constitucional también, y una serie de medidas que ya son parte de la estrategia, desde el número anónimo hasta que se persiga de oficio, es decir, ya no va a haber necesidad de denunciar, el que existan unidades especializadas para atender estas modalidades de extorsión, bueno, el que se reconozca incluso la situación que viven las víctimas. Todo este conjunto de estrategia es una estrategia positiva, porque no vas a estar exponiendo a la víctima a que no nada más sufra de la extorsión, sino aparte por denunciarla, pues sea asesinada. Entonces, a nosotros nos parece que es oportuna, y también por un tema, Héctor, que poco se ha abordado. Al designarse a los cárteles como organizaciones terroristas, cualquier persona que tenga un vínculo económico, queriendo o no queriendo, es decir, por acción o por omisión, forma parte del financiamiento al terrorismo. Entonces, sí era importante que esta Ley General de Extorsión se publicara, porque pudiera darse el momento en el que las cadenas productivas nacionales de valor ya estuvieran impactadas, es decir, ya estuvieran relacionados o vinculadas las partes, y esto genera un problema todavía mucho más grande, porque estás hablando de una estructura en la cual, aunque quieras o no quieras, estás participando, ¿no? Y aquí hay sanciones por parte de Estados Unidos en términos particulares a ese tipo de organizaciones. Bueno, pues ahí está la visión que tienen y la importancia que puede tener este marco jurídico, que ojalá y tenga aplicación contundente, porque luego en este país, querido Octavio, hay muchas muy buenas leyes, pero a la hora de ejecución es donde nos quedamos cortos, pero esto no puede esperar. La extorsión sigue creciendo, nos agobia a todos, nos ataca a todos, nos pone en riesgo a todos, y es necesario, ponerle un alto y una contención urgente. Querido presidente, pues te mando un abrazo. ¿Cuándo visitas el Bajío? Ya te extrañamos por acá, querido Octavio. Pues tenemos un congreso, fíjate, de mujeres empresarias que va a ser en el mes de septiembre. Es un congreso internacional. Lo vamos a hacer en León, Guanajuato. Buenísimo. Hay una invitación formal por parte del gobierno del estado. También van a estar participando con nosotros en un panel varias de las gobernadoras. Van a haber galardones para líderes mujeres que han logrado superar lo que le llamamos el techo de cristal.
y pues vamos a andar por allá en esas fechas, ya están los anuncios. Buenísimo. Pues invitar y que se sumen todas las mujeres, porque es un momento realmente de inclusión, Claro. por competencias. Oye, ¿y quién lo organiza? Con Canaco Servitud. Ah, lo es el organiza Congreso, con Canaco. Es el Congreso Internacional de Mujeres Empresarias. Recordamos que la Confederación de Cámaras es la única y la primera que el 80% de su comité son mujeres, Ajá. que por mérito forman parte de nuestro equipo directamente, y ya tenemos hoy en día más de 64 mujeres presidentas de cámaras de comercio. Obviamente esto, pues, es parte de lo que hemos venido fomentando desde Héctor Tejada, expresidente, que también empezó con estas actividades. Oye, hablé con la presidenta, híjole, bien echada para adelante, igual que tú, de Querétaro, en estos días. Con Lorena. Con Lorena, con híjole, qué mujerón, qué mujerón, la verdad. No, sí. Oye, a ver si me invitas a ese congreso y me voy a transmitir a la cabina de León, ¿no? No, si me démoslo invitas. por hecho, Héctor, hagámoslo así. Bueno, a ver si ya quedó grabado, Presidente, ya quedó grabado, si no llega la invitación formal, voy a sacar esa grabación, presidente. Vienen de todo el país, van a estar, son más de 1,000 presidentas de organizaciones, gobernadoras, líderes empresariales, y va a estar muy interesante, con un esquema de networking también para que hagan negocios en todo el país. Buenísimo. Oye, pues te mando un abrazo, Octavio. Gracias por tomar mi llamada, mi respeto y mi afecto siempre para ti, y hablamos pronto, Octavio. Gracias, cuídate. Hasta pronto, Hasta presidente. luego. El presidente de la CONCANAC Servitur, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre Estéfano, hablando con nosotros de varios asuntos, ¿no? De cómo se encuentra el sector terciario, sobre todo, que es el sector que más ha crecido, que más se sostiene, que más ha sido resiliente a estas convulsiones económicas, a estos vaivenes económicos, a estas presiones financieras, a estas condiciones de inseguridad del país y del mundo. Qué cosa, ¿no? Y ahí están un gran porcentaje de MIPYMES mexicanas, de micros, pequeñas, medianas empresas que siguen sosteniendo la economía del país. 80-90% de la economía mexicana está en ese sector. 7 a 8 de cada 10 empleos formales está ahí en ese sector. Ustedes me dirán si no es un sector importante que hay que cuidar, que hay que impulsar con financiamiento, con capacitación, con tecnología, con acompañamiento, con mejoras regulatorias. Ese es el tema. Ahí tendríamos que estar, empujando la economía, empujando los tejidos de redes y de emprendimiento. Ahí tendríamos que estar. Ahí quisiéramos que las y los legisladores estuvieran haciendo leyes modernas, visionarias, simples, que empujen la economía. Ahí quisiéramos a los poderes ejecutivos concentrando toda su fuerza y su capacidad para impulsar este sector económico. Ahí los queremos. 6:54, ¿estamos listos para lo que sigue? Estamos listos para lo que sigue. Tengo más.